Cierra los ojos, respira profundamente y déjate llevar a un tiempo lejano. A la vasta y misteriosa tierra de Rusia, donde los zares reinaban con poder absoluto bajo coronas que, según las leyendas, cargaban una maldición oscura. Esta es una historia diseñada para envolverte en un manto de reflexión, para calmar tu mente y tal vez guiarte hacia un sueño tranquilo. Antes de comenzar, imagina que estás sentado junto a un fuego crepitante en una isla rusa, con el viento susurrando secretos antiguos a través de las ventanas heladas. Si deseas, deja un pensamiento o un comentario para unirte a esta comunidad de viajeros del tiempo. En la Rusia de los zares, las coronas no eran solo símbolos de poder, eran objetos de reverencia y temor, cargados de historias de gloria y tragedia. Se decía que cada corona llevaba una maldición. Para reclamar el trono, cada zar debía sacrificar a un inocente, un precio de sangre que aseguraba su reinado pero condenaba su alma. ¿Era esto una leyenda, un rumor nacido de la desconfianza del pueblo, o una verdad oculta en los oscuros corredores del Kremlin? Acompáñanos en este viaje para descubrir por qué las coronas rusas eran consideradas malditas, mientras exploramos las vidas, los sacrificios y los secretos de los zares. Imagina por un momento las vastas extensiones de la estepa rusa, donde el horizonte se pierde en la inmensidad blanca del invierno eterno. En estas tierras, donde el frío puede congelar las lágrimas antes de que caigan al suelo, surgieron dinastías que gobernarían durante siglos. Las coronas que adornaron las cabezas de estos monarcas no fueron forjadas únicamente con oro y piedras preciosas, fueron moldeadas con ambición, poder y, según susurran las voces del pasado, con sangre inocente. Los artesanos que crearon estas coronas trabajaban en talleres secretos, iluminados únicamente por la luz temblorosa de las velas. Se dice que cada corona requería no solo metales preciosos extraídos de las profundidades de Siberia, sino también un elemento más siniestro, la vida de alguien puro de corazón. Era un ritual que se transmitía de generación en generación, una tradición que los propios zares conocían pero nunca confirmaban públicamente. En los salones dorados del Kremlin, donde los ecos de los pasos resuenan como lamentos fantasmales, los zares caminaban bajo el peso de estas coronas malditas. Cada uno sabía que su poder tenía un precio, pero también comprendían que renunciar al trono significaría no solo perder el poder, sino también condenar a Rusia al caos. Era un dilema moral que los atormentaba en las largas noches moscovitas, cuando el viento aullaba como las almas de los sacrificados. Los boyardos, esos nobles de la corte que rodeaban al zar como sombras silenciosas, conocían los rumores pero jamás se atrevían a hablar abiertamente de ellos. Susurraban en los rincones oscuros de los palacios, contaban historias a medias en las cocinas de los sirvientes, pero nunca pronunciaban las palabras que podrían costarles la vida. Sabían que cuestionar el origen del poder del zar era cuestionar el orden divino mismo, y en la Rusia de aquellos tiempos, tal blasfemia se pagaba con la muerte. El pueblo, ajeno a estos secretos palatinos, solo veía el esplendor exterior, las ceremonias fastuosas, los desfiles militares, las coronaciones que deslumbraban con su magnificencia. Pero en sus corazones, una inquietud persistente los acompañaba. ¿Por qué tantos zares morían de formas violentas? ¿Por qué las dinastías parecían estar marcadas por la tragedia? Las madres contaban a sus hijos cuentos de coronas que lloraban sangre en las noches de luna nueva, y los ancianos recordaban épocas en las que extraños accidentes ocurrían siempre antes de cada coronación. En las iglesias ortodoxas, con sus cúpulas doradas que brillaban como estrellas contra el cielo gris, los popes rezaban no solo por el alma del zar, sino también por el perdón de los pecados que su corona representaba. Encendían velas por los desconocidos cuyas vidas habían sido el precio del poder, aunque nunca mencionaran explícitamente por quién oraban. Era un conocimiento tácito, una verdad que flotaba en el aire como el incienso que perfumaba los templos. Mientras la nieve cae suavemente sobre las cúpulas del Kremlin y el fuego de nuestra isla imaginaria continúa crepitando, nos preparamos para adentrarnos en las historias individuales de aquellos zares que llevaron estas coronas malditas. Cada uno enfrentó el dilema de manera diferente, algunos con resignación, otros con rebelión, y algunos con una aceptación que bordeaba la locura. Respira profundamente una vez más, deja que el calor del fuego te envuelva, y prepárate para conocer a los hombres y mujeres que, bajo el peso de coronas malditas,
forjaron el destino de la más grande de las naciones, pagando un precio que tal vez fue demasiado alto, incluso para un imperio. A medida que avanzamos en la Rusia imperial, el peso de la corona se hace más evidente. No era solo el oro, las joyas o el poder, era el costo humano que cada zar debía pagar, según las leyendas, para asegurar su reinado. Las historias de sangre y sacrificio se entrelazan con la historia de Rusia, creando un tapiz de ambición, miedo y tragedia. Ahora, mientras el fuego de nuestra isba continúa ardiendo y las sombras danzan en las paredes de madera, adentrémonos en las vidas de aquellos que llevaron estas coronas malditas, sintiendo el peso de cada decisión que marcó sus destinos. Comenzamos con Iván IV, el primer zar de Rusia, cuya coronación en 1547 marcó el inicio de una era de poder y terror. En la Catedral de la Asunción, mientras los cánticos ortodoxos resonaban bajo las cúpulas doradas, el joven Iván de apenas 17 años sintió por primera vez el peso de la corona sobre su frente. Pero antes de esa ceremonia, en los sótanos más profundos del Kremlin, donde ni la luz del sol ni las oraciones llegaban, se decía que había tenido lugar un ritual más oscuro. Se contaba que, para consolidar su autoridad, Iván ordenó la muerte de un joven boyardo llamado Dmitri Suisky, un noble inocente cuya única culpa fue ser un símbolo de la vieja aristocracia que amenazaba su poder. La ejecución, realizada en las sombras del Kremlin por verdugos encapuchados, fue el primer susurro de la maldición. Algunos relatos susurraban que el propio Iván presenció el acto, sus ojos juveniles reflejando el terror y la determinación mientras la sangre del inocente sellaba su destino como zar. Desde esa noche, Iván cambió. Los cortesanos notaron cómo sus ojos adquirieron una mirada febril, como si constantemente viera fantasmas en los corredores. Consumido por la paranoia, vio enemigos en cada rincón, y su reinado se tiñó de sangre, desde las purgas de la oprichnina hasta la trágica muerte de su propio hijo, a quien mató en un arrebato de ira que muchos atribuían a la maldición que lo atormentaba. Siglos después, cuando las hojas del calendario habían caído como nieve en incontables inviernos, la dinastía Románov heredó la corona, y con ella, la supuesta maldición. El palacio había cambiado, nuevos tapices adornaban las paredes, pero los susurros persistían en los mismos corredores sombríos. La historia de Mikhail Románov, el primer zar de la dinastía, cuenta que para asegurar su trono en 1613, tras el caótico tiempo de los problemas que había dejado a Rusia al borde del colapso, un campesino inocente llamado Pavel fue llevado desde su aldea remota hasta los sótanos del Kremlin. El hombre, padre de 3 hijos, había sido elegido precisamente por su pureza de corazón y su vida sin mácula. En una ceremonia nocturna, iluminada únicamente por velas negras importadas de monasterios lejanos, se realizó el sacrificio que, según los rumores, apaciguó a los nobles y aseguró la estabilidad del nuevo reinado. Mikhail, que había aceptado la corona con reticencia, cargó desde entonces con pesadillas en las que veía el rostro del campesino sacrificado, sus ojos llenos de incomprensión y terror. Este acto, según las leyendas, dejó una mancha indeleble en la dinastía. Cada nuevo zar, desde Alexei hasta Nicolás II, enfrentó rumores de sacrificios similares, alimentando la creencia de que la corona exigía sangre. Los Románov desarrollaron una tradición secreta: cada nuevo zar debía pasar una noche en oración en los sótanos del Kremlin, donde se decía que los espíritus de los sacrificados venían a recordarles el precio de su poder. Pedro el Grande, el modernizador de Rusia, cuya estatura física igualaba su ambición de transformar su imperio, no escapó a la sombra de la maldición. Para imponer sus revolucionarias reformas que traerían a Rusia al mundo moderno, se dice que se enfrentó a la resistencia más feroz de todos los sectores conservadores. La leyenda cuenta que ordenó la ejecución de un monje llamado Serafín, un hombre cuya santidad lo hacía prácticamente intocable y que había profetizado que las reformas de Pedro traerían la perdición a Rusia. El monje, que vivía en una celda austera en el monasterio de Sergei Posad, fue llevado secretamente a Moscú en una noche sin luna. Su muerte, ejecutada por manos que temblaban al cometer tal sacrilegio, silenció efectivamente a los opositores más vocales de las reformas. Pero Pedro, ese gigante que soñaba con ventanas hacia Europa, cargó desde entonces con el peso de su acto. Sus contemporáneos notaron cómo, en sus últimos años, el zar sufría de terribles dolores de cabeza que atribuía a voces de muertos que lo atormentaban. Su reinado estuvo marcado por la lucha constante contra la tradición y la superstición,
pero también por una melancolía profunda que pocos lograban comprender. Las historias de la maldición no solo vivían en los palacios con sus paredes de mármol y oro, el pueblo ruso, oprimido por impuestos cada vez más pesados y guerras interminables, veía en cada tragedia, hambrunas que devastaban aldeas enteras, revueltas que acababan en masacres, enfermedades que diezmaban familias. La prueba irrefutable de que sus gobernantes estaban malditos por sus crímenes secretos. En las tabernas humeantes, donde los campesinos se refugiaban del frío mortal del invierno, se contaban historias que pasaban de boca en boca como plegarias prohibidas. La muerte de un niño en un pueblo remoto, atribuida a la voluntad vengativa de un zar maldito, se convertía en un relato que alimentaba el miedo y la desconfianza hacia la corona. Las madres, mientras mecían a sus bebés junto al fuego, cantaban canciones de cuna que hablaban de coronas que lloraban sangre y de zares que no podían dormir porque los muertos les susurraban al oído. Estas melodías, transmitidas de generación en generación, mantenían viva la memoria de la maldición entre el pueblo llano. Incluso Catalina la Grande, esa emperatriz ilustrada que corresponda con Voltaire y construyó palacios que rivalizaban con Versalles, no pudo escapar a los rumores que la perseguían como sombras alargadas en los corredores del poder. Se decía que, para asegurar su ascenso al trono tras el misterioso derrocamiento y muerte de su esposo Pedro III, un guardia leal llamado Grigori fue sacrificado para apaciguar a los conspiradores que dudaban de apoyar a una emperatriz extranjera. El guardia, que había servido fielmente a la corona durante 20 años, fue llevado a una habitación secreta del Palacio de Invierno, donde su sangre selló el pacto que permitiría a Catalina gobernar. La verdad de estas historias se perdió en el laberinto del tiempo y los secretos palatinos, pero la leyenda de la maldición creció como la hiedra en las paredes del Kremlin, alimentada por el misterio que rodeaba su reinado y los susurros que la seguían incluso en sus triunfos más grandes. Cada una de estas historias, reales o inventadas, construía la narrativa de una corona que exigía un precio imposible de pagar. La tensión crecía con cada nuevo zar, mientras el pueblo y los nobles observaban desde las sombras, preguntándose quién sería el próximo en pagar el costo terrible de la maldición, y si alguna vez llegaría el día en que alguien tendría el valor de romper ese ciclo de sangre y poder que había definido a Rusia durante siglos. El viento aúlla ahora con mayor fuerza fuera de nuestra isla imaginaria, como si las almas de los muertos reclamaran atención en esta parte más oscura de nuestra historia. Las llamas del fuego parpadean nerviosamente, proyectando sombras inquietas que parecen cobrar vida propia. Hemos llegado al momento más dramático de nuestro viaje, cuando todas las maldiciones, sacrificios y secretos convergen en una figura que encarnaría el destino final de la dinastía más poderosa de Rusia. La narrativa alcanza su punto más álgido con la llegada de Grigori Rasputín, el místico siberiano que cautivó a la familia Romanov y cuya vida y muerte parecían encarnar la maldición de la corona como ningún otro personaje en la historia rusa. En los últimos días tumultuosos de la dinastía, bajo el reinado cada vez más desesperado de Nicolás II, la creencia en la maldición alcanzó su máxima intensidad, impregnando cada decisión, cada susurro en los pasillos del poder. Rasputín no llegó al Palacio de Invierno como un cortesano cualquiera. Su llegada fue profetizada por las mismas fuerzas que, según las leyendas, habían creado la maldición de las coronas. Era un hombre cuya mirada parecía penetrar hasta el alma, cuyos ojos grises reflejaban secretos que ni los zares más poderosos se atrevían a conocer. Cuando la zarina Alexandra lo vio por primera vez sanar a su hijo hemofílico Alexei con solo imponer sus manos, supo que había encontrado no solo un sanador, sino quizás la clave para romper la maldición que había perseguido a su familia durante generaciones. Pero Rasputín conocía el precio del poder que ostentaba. En las noches más frías del invierno de San Petersburgo, cuando el palacio crujía bajo el peso de la nieve y los secretos, se reunía con la zarina en habitaciones secretas iluminadas por velas que nunca se apagaban completamente. Allí, con su voz grave y hipnótica, le revelaba las verdades terribles que había aprendido en los monasterios siberianos sobre el origen de la maldición Romanov. La corona exige equilibrio, le susurraba a Alexandra mientras ella se aferraba a cada una de sus palabras como a una tabla de salvación. Para cada vida que salvo, otra debe ser ofrecida. Para cada milagro que obro sobre el zarevich, alguien más debe pagar el precio. Se decía que, para mantener su poder sobre la corte y continuar sanando al heredero al trono, Rasputín exigió un sacrificio que helaba la sangre,
La vida de un joven sacerdote llamado Dmitri Volkonsky, un hombre puro que cuestionaba abiertamente la autoridad espiritual del místico siberiano y había comenzado a reunir apoyo entre los nobles ortodoxos más devotos. El padre Dmitri, de apenas 30 años, había dedicado su vida al servicio de Dios en una pequeña iglesia cerca del Palacio de Invierno. Sus sermones sobre la pureza del alma y la necesidad de rechazar las influencias diabólicas habían comenzado a resonar peligrosamente entre aquellos que veían en Rasputín una amenaza para la ortodoxia rusa. Era, en palabras del propio místico, demasiado puro para este mundo corrupto. La muerte del sacerdote, supuestamente ordenada por la propia zarina para proteger al hombre que mantenía vivo a su hijo, tuvo lugar en una noche de diciembre de 1915, cuando la nieve caía tan espesa que parecía que el cielo lloraba por la inocencia perdida. El padre Dmitri fue encontrado muerto en su celda, aparentemente víctima de un ataque al corazón, pero aquellos que lavaron su cuerpo notaron marcas extrañas en su cuello que sugerían una muerte menos natural. Este sacrificio desató una tormenta de rumores que se extendió desde los salones dorados del palacio hasta las chozas más humildes de los campesinos. El pueblo, ya agotado por la Primera Guerra Mundial que sangraba el país, por el hambre que devoraba las ciudades, y por los impuestos que aplastaban a las familias, vio en Rasputín la encarnación viviente de la maldición, un hombre que había logrado manipular la corona sagrada para su propio beneficio diabólico. En los meses que siguieron al sacrificio del padre Dmitri, el Palacio de Invierno se convirtió en un lugar de pesadillas. Los sirvientes reportaban gritos que venían de habitaciones vacías, puertas que se abrían solas en mitad de la noche, y una presencia fría que recorría los corredores como un viento helado que nunca cesaba. Nicolás II, el último zar, comenzó a sufrir de terribles insomnios. En sus cartas privadas a su prima, la reina Victoria de Inglaterra, describía sueños recurrentes en los que veía a todos los inocentes sacrificados por la maldición de su corona, desde el joven boyardo de Iván el Terrible hasta el padre Dmitri. Siento como si llevara sobre mis hombros no solo la corona de Rusia, escribía con mano temblorosa, sino las almas de todos aquellos cuya sangre la ha teñido. Alexandra, por su parte, se aferraba cada vez más desesperadamente a Rasputín, convencida de que era la única barrera entre su familia y la furia de la maldición. Pero incluso ella comenzó a sospechar que el precio que pagaban era demasiado alto cuando empezó a ver el fantasma del padre Dmitri en los espejos del palacio, su rostro pálido y acusador siguiéndola por todas partes. El clímax llega con el asesinato de Rasputín el 29 de diciembre de 1916, un acto desesperado de los nobles encabezados por el príncipe Félix Yusupov para salvar lo que quedaba del imperio. Pero lo que ocurrió esa noche helada en el palacio Yusupov parecía desafiar las leyes naturales, como si la maldición misma se resistiera a perder a su más poderoso servidor. Primero lo envenenaron con cianuro suficiente para matar a 10 hombres, pero Rasputín continuó bebiendo vino y comiendo pasteles como si nada hubiera pasado. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural mientras miraba a sus asesinos con una sonrisa que helaba la sangre. ¿Creían que sería tan fácil?, les preguntó con voz serena. La maldición no me dejará partir hasta que haya cumplido mi propósito. Después le dispararon en el pecho, pero el místico se levantó e intentó escapar, arrastrándose por la nieve del patio mientras su sangre creaba un rastro carmesí sobre el blanco inmaculado. Finalmente, lo ataron y lo arrojaron al río Neva, pero cuando recuperaron su cuerpo días después, los forenses descubrieron agua en sus pulmones, lo que significaba que había seguido vivo bajo el hielo, luchando contra la muerte hasta el último momento. Su muerte no salvó a los Romanov, al contrario, pareció acelerar su caída como si hubiera liberado todas las fuerzas oscuras que había mantenido bajo control. En 1918, apenas 2 años después, Nicolás II y su familia fueron ejecutados en un sótano húmedo de Ekaterimburgo, y con ellos terminó no solo la dinastía, sino también 300 años de tradición imperial. La corona, ahora sin dueño, yacía abandonada en algún rincón olvidado mientras Rusia se sumergía en la revolución y el caos. Parecía haber reclamado su última víctima, el propio imperio ruso, que se desplomó como un gigante con los pies de barro. Este momento encapsula perfectamente la paradoja final de la maldición. Cada sacrificio había fortalecido temporalmente el poder del zar, pero también lo había acercado inexorablemente a su ruina.
La historia de Rasputín y los Románov representa el punto culminante de una narrativa de ambición desmedida, fe ciega en el poder sobrenatural, y el costo humano imposible de pagar que exige el dominio absoluto. Mientras las llamas de nuestro fuego se reducen a brasas y el viento parece calmarse gradualmente, nos preparamos para contemplar las consecuencias de esta historia terrible, preguntándonos si las maldiciones pueden realmente morir con aquellos que las crearon, o si continúan esperando en las sombras de la historia, aguardando el momento de regresar. Las brasas de nuestro fuego imaginario ahora brillan suavemente en la penumbra, como los últimos destellos de una era que se desvanece. El viento ha cesado su aullido furioso y ahora susurra melodías melancólicas a través de las ventanas de nuestra isba, como si la propia Rusia estuviera exhalando un suspiro largo y profundo después de siglos de tormento. Ha llegado el momento de contemplar las consecuencias de nuestra historia, de reflexionar sobre lo que queda cuando los imperios caen y las coronas pierden su brillo. Con la caída de los Románov, la narrativa comienza a descender suavemente, como la nieve que se posa en silencio sobre las tumbas olvidadas, reflexionando sobre el legado duradero de las coronas malditas. La Rusia imperial, una vez definida por su grandeza inmutable y su misterio impenetrable, se transformó en un mundo completamente nuevo, pero las historias de la maldición perduraron, susurradas en los hogares humildes como plegarias secretas y grabadas en la memoria colectiva como cicatrices invisibles que nunca terminan de sanar. La ejecución de los Románov en aquel sótano húmedo y sombrío de Ekaterimburgo marcó mucho más que el fin de una dinastía, representó el cierre definitivo de la monarquía rusa y, con ella, el fin de la creencia en la maldición como una fuerza activa y tangible en el mundo. Sin un zar para reclamar la corona, sin rituales secretos en los sótanos del Kremlin, sin sacrificios nocturnos para alimentar el poder imperial, las historias de sangre y maldiciones se transformaron gradualmente en leyendas, contadas por las abuelas junto al fuego para explicar las tragedias inexplicables de un pasado turbulento. Pero esta transformación no fue inmediata ni completa. En los primeros años después de la Revolución, cuando el país se desangraba en una guerra civil que enfrentaba a hermanos contra hermanos, muchos campesinos en las aldeas remotas creían que la maldición había encontrado una nueva forma de manifestarse. Las hambrunas que devastaron el campo, las purgas que eliminaron a familias enteras, los gulags que devoraron millones de vidas, todo parecía ser la venganza póstuma de las coronas abandonadas. Sin embargo, el pueblo ruso no olvidó jamás el costo humano real de los siglos de reinado zarista. Las guerras interminables que enviaron a generaciones de jóvenes a morir en campos de batalla lejanos. Las purgas que eliminaron a cualquiera que osara cuestionar el poder imperial. Las hambrunas artificiales causadas por la codicia y la incompetencia de la nobleza. La maldición, real o imaginaria, había sido simplemente una metáfora para algo mucho más tangible. La corrupción inherente del poder absoluto. A medida que el país se adentraba inexorablemente en la era soviética, las coronas de los zares, ahora exhibidas en museos como el Kremlin Armory, se convirtieron en símbolos ambivalentes de un pasado simultáneamente glorioso y opresivo. Los visitantes, muchos de ellos descendientes de campesinos que habían vivido bajo el yugo zarista, contemplaban estas reliquias ornamentadas con una mezcla de asombro y repulsión. Los guías del museo, entrenados en la nueva ideología, explicaban meticulosamente cómo estas coronas representaban la explotación de las masas trabajadoras, pero raramente mencionaban las leyendas de sacrificios y maldiciones que sus propias madres les habían contado en susurros durante su infancia. Era como si la nueva Rusia intentara exorcizar su pasado maldito mediante la razón y la ciencia, pero los fantasmas se resistían a ser despedidos tan fácilmente. Las reformas socialistas, las revoluciones culturales y los sacrificios de nuevas generaciones transformaron radicalmente a Rusia, creando una sociedad que se enorgullecía de haber roto las cadenas del pasado feudal. Pero las cicatrices de la maldición, reales o imaginarias, permanecieron profundamente grabadas en el alma colectiva, en la desconfianza instintiva hacia cualquier forma de poder concentrado, en las historias de traición y pérdida que se transmitían de generación en generación, en la melancolía particular que caracterizaba al pueblo ruso incluso en sus momentos de triunfo. En los pueblos más remotos de Siberia, donde el tiempo parecía haberse detenido y las tradiciones ancestrales resistían los vientos del cambio, vivían las últimas guardianas de las historias completas sobre la maldición. Eran ancianas que habían conocido a sirvientes del palacio, que habían escuchado relatos de primera mano sobre los rituales secretos y los sacrificios nocturnos.
Estas mujeres, con rostros arrugados como mapas de sufrimiento y ojos que brillaban con la sabiduría de los que han visto demasiado, se reunían en las largas noches de invierno para tejer no solo bufandas y mantas, sino también los hilos de la memoria colectiva. Sus voces, quebradas por la edad pero firmes en su propósito, mantenían vivas las historias de todos aquellos que habían pagado el precio de la ambición imperial. No debemos olvidar, susurraban mientras sus agujas cliqueaban en un ritmo hipnótico, porque aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. En sus relatos, los nombres de los sacrificados, el joven boyardo Dimitri, el campesino Pavel, el monje Serafín, el padre Dimitri, vivían eternamente, convertidos en santos laicos de una religión no oficial pero profundamente sentida. La narrativa, en su descenso melancólico hacia la reflexión, se detiene especialmente para recordar a aquellos que, sin ser zares ni nobles poderosos, enfrentaron las consecuencias terribles de la maldición con dignidad y valor. Desde los campesinos arrancados de sus familias para ser sacrificados en nombre del poder hasta los nobles que intentaron desesperadamente romper el ciclo maldito, como los asesinos de Rasputín que arriesgaron sus propias vidas en un intento desesperado por salvar el imperio. El príncipe Félix Yusupov, quien había organizado el asesinato del místico, vivió el resto de sus días en el exilio, perseguido no solo por la policía secreta soviética, sino también por pesadillas en las que Rasputín regresaba para reclamar venganza. En sus memorias, escritas décadas después en París, confesaba: creímos que matando al demonio salvaríamos a Rusia, pero tal vez solo aceleramos su condena. Quizás algunos males son demasiado antiguos y profundos para ser cortados de raíz. Estos héroes olvidados representan algo fundamental en la naturaleza humana, la resistencia instintiva frente a un destino que parece implacable, la esperanza de que incluso las maldiciones más poderosas pueden ser rotas por actos de valor y sacrificio genuinos. Aunque fallaron en su objetivo inmediato, su ejemplo permanece como un recordatorio de que siempre existe la posibilidad de elegir resistir, incluso cuando las probabilidades son abrumadoramente adversas. El tono de nuestra historia se vuelve ahora profundamente introspectivo, como un río que, después de atravesar rápidos tumultuosos, encuentra finalmente un remanso tranquilo donde puede reflejar el cielo estrellado. Invita al oyente, a ti, que has compartido este viaje a través de los siglos, a reflexionar sobre las lecciones eternas contenidas en esta narrativa de poder y su precio, sobre la fragilidad de la ambición humana cuando se enfrenta a las fuerzas más oscuras de la historia. Las coronas, una vez símbolos indiscutibles de divinidad terrestre y poder absoluto, ahora descansan en vitrinas de vidrio como reliquias de un tiempo que fue simultáneamente glorioso y trágico, recordatorios silenciosos pero elocuentes de que incluso los imperios más grandes, las dinastías más poderosas, pueden caer bajo el peso asfixiante de sus propios secretos inconfesables. En el silencio contemplativo que sigue a esta reflexión, mientras las últimas brasas de nuestro fuego se consumen lentamente, podemos escuchar un eco distante pero persistente, la voz de la historia misma, susurrando que las verdaderas maldiciones no son sobrenaturales, sino muy humanas, y que la única manera de romperlas es enfrentando con honestidad brutal las consecuencias de nuestras acciones, tanto individuales como colectivas. A medida que nuestro viaje llega a su fin, te invitamos a detenerte y reflexionar sobre aquellos que vivieron bajo la sombra de las coronas malditas. Los zares, los campesinos, los nobles y los místicos, todos dejaron su marca en la historia de Rusia, un legado de sacrificio, ambición y resiliencia. Las coronas ya no reinan, pero su historia sigue viva, susurrada en el viento que recorre las estepas y los bosques de Rusia. Piensa en el costo de cada reinado, en las vidas que se perdieron y en las que se alzaron contra la adversidad. La maldición, ya sea real o un reflejo del miedo humano al poder, nos recuerda que la grandeza siempre lleva un precio. Mientras te preparas para descansar, imagina el resplandor de las coronas, brillando bajo la luz de la luna, y deja que sus historias te guíen hacia un sueño tranquilo. Descansa, viajero del tiempo, y sueña con una Rusia antigua, donde las coronas eran tanto un honor como una carga, y donde el espíritu humano, a pesar de todo, siempre buscó la luz en la oscuridad.